Buenas noches, este es mi trabajo correspondiente para la actividad 1 de la materia de investigación cuantitativa. Mi nombre es Luis Andrés Cortés Lugo y mi trabajo va a ser sobre el tema de las importaciones y exportaciones en Colombia en época de pospandemia. Bueno, para la pregunta del problema de la investigación. La pandemia del COVID-19 y sus medidas restrictivas impuestas por los gobiernos de todos los países para frenar el avance de esta, trajo consecuencias bastante graves para la sociedad en diferentes sectores. Uno de estos es el comercio exterior. Esto desencadenó que, pues, pérdida del empleo, productividad, incrementó costos de producción, hubo desconfianza en las inversiones del mercado, hubo cierre de empresas y hubo también crisis, entre otras consecuencias. La propagación del COVID en el 2020 perjudicó pues de manera global el comercio mundial de mercancías. Esto disminuyó en un 17.7% en el mes de mayo del 2019 contra el año anterior. Es bastante grande. Afectó a exportaciones de países como China, Europa, Japón, Estados Unidos, eh, y tuvo una recesión económica bastante fuerte que aún todavía se sigue viviendo. Por lo cual, para este problema de investigación, la pregunta es, ¿cuál es el impacto de las importaciones y exportaciones en el crecimiento económico de Colombia en época post-pandemia? Bueno, como objetivo general tenemos el analizar el comportamiento de las importaciones y exportaciones en Colombia y su relación con el crecimiento económico en los últimos 3 años. Luego de enfrentar la llegada de la pandemia COVID-19 y sus medidas restrictivas aplicadas desde el año 2020. Los objetivos específicos que tenemos es evaluar el volumen y el valor de las importaciones y exportaciones en Colombia en los últimos 3 años. Identificar los principales socios comerciales de Colombia en términos de importaciones y exportaciones, cómo se vio afectada la relación y cómo está actualmente esta. Y por último, analizar las tendencias y patrones de las importaciones y exportaciones en diferentes sectores económicos, las variables que tuvieron antes y después. Justificación de nuestra investigación. Bueno, las importaciones y exportaciones desempeñan un papel crucial en la economía de Colombia, afectando el crecimiento económico, el empleo y el desarrollo del país. Durante estos últimos 3 años, estos procesos se vieron afectados a nivel global con impactos negativos. Unos se vieron a corto plazo y otros aún se sienten plasmados en las operaciones internacionales del país. Por ejemplo, en la empresa donde yo trabajo me dedico al comercio exterior y aún tenemos proveedores internacionales que nos ofrecen tiempos de entrega mayores a un año, cuando estos tiempos eran entre 2 a 3 meses lo normal antes de la pandemia. Durante el 2020 en Colombia y como una de las medidas tomadas para mitigar la propagación del virus, se dio solo luz verde para comercializar productos agrícolas, de aseo y del sector farmacéutico. Esto llevó a una caída muy pronunciada en el comercio de todos los demás sectores. Este panorama se ha venido recuperando poco a poco, pero se ha eh, llevado un proceso demasiado lento, aunque hay flexibilidad por parte del gobierno. Esto nos ayudará a comprender los patrones y tendencias de las importaciones y exportaciones de la actualidad y nos ayudará a identificar oportunidades y desafíos para fortalecer el comercio exterior. Bueno, para este trabajo tengo dos hipótesis planteadas. La primera, las importaciones en Colombia disminuyeron significativamente después del COVID, debido a las restricciones comerciales y la disminución de la demanda internacional. La segunda es que las exportaciones en Colombia se están recuperando de manera sostenible después del COVID. Esto por la adaptación de las empresas a las nuevas condiciones del mercado y la diversificación de destinos de exportación.
Todo esto gracias a las reformas implementadas por el gobierno nacional. Diseño e investigación. Bueno, para este proyecto se va a utilizar un alcance explicativo, ya que vamos a revisar las causas y el porqué de la variación de las importaciones y exportaciones dentro del territorio colombiano en los últimos años, esto a raíz del evento global vivido durante el año 2020, la pandemia. Se va a implementar un diseño de investigación transeccional o transversal, puesto que los datos que vamos a recolectar se ubican en un lapso de tiempo transversal en el sector del país. Describiremos el efecto que tuvo la pandemia en el sector del comercio internacional y analizaremos su relación entre estas dos variables. Listo, continuamos con la diferencia entre la población y muestra en una investigación. Bueno, como tal, la población es un grupo completo de personas o elementos que tienen unas ciertas características en común. Este en su mayoría es un grupo amplio y el cual se convierte en un objeto de estudio, en el que vamos a hacer es el sector del territorio colombiano. La muestra. La muestra significa una porción representativa de la población, la cual se selecciona para estudiar dentro de la investigación. Este es un grupo más pequeño y contiene las mismas características de la población estudiada y se escoge para representar a la población como tal. El tamaño que se tiene que tomar de la muestra debe ser suficientemente representativo para que los resultados sean válidos en la investigación. La muestra, por ejemplo, de nuestra investigación es el sector del comercio internacional. Tipos de instrumento de medición o recolección de datos cuantitativos. Bueno, para la investigación a realizar sobre las importaciones y exportaciones en Colombia en época post-pandemia, podríamos utilizar los siguientes instrumentos. Datos estadísticos. Recopilar información de fuentes como el DANE de Colombia, que proporciona datos sobre el comercio exterior del país. Podemos usar encuestas, que en mi caso puedo hacer la encuesta en la empresa que laboro actualmente y la cual también se dedica, en otras actividades, a importaciones y exportaciones. Estas nos pueden brindar datos cuantitativos sobre sus operaciones. Tenemos que preguntar sobre los volúmenes de importación que se manejaban antes y después, los productos que se involucran, las dificultades y barreras que se pueden encontrar, entre otros aspectos. Y el análisis de datos. Existen bases de datos nacionales e internacionales. Podemos encontrar la Organización Mundial del Comercio, las Naciones Unidas, entre otras. Estas nos brindan información detallada sobre las importaciones y exportaciones a nivel global. Otra de las fuentes que nos pueden brindar estos datos son las cámaras de comercio y los gremios empresariales, que también tienen informes estadísticos que nos pueden ayudar para nuestra investigación. Por último, está la bibliografía que apliqué para este trabajo. Muchas gracias.